Hola, buenas tardes. Volvemos a la carga con otro directo y hoy pinta interesante porque vuelve a estar con nosotros Sebastián Abdalá. Me lo propuso el otro día, me pareció muy interesante la proposición y me dijo que por qué no hacíamos un directo y nos hablaba de cómo crear una novela, de tips para las correcciones, qué leer para experimentar y cómo elegir editorial. O sea, me pareció algo muy interesante por parte de Sebastián y yo le dije que encantadísimo de que volviera a participar en un directo. Hola Paco, buenas tardes. Hola ML Lemanchet, lo he dicho bien. Buenas tardes compañera, ¿qué tal? Siempre salgo con la camiseta muy rara. Hola Sebastián, buenas tardes. Te mandamos la invitación. Y a ver qué nos cuentas, que este directo pinta bien. Estamos esperando. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Genial. Yo a vos también, por suerte. Perfecto. A ver, que me muevo yo un poco, que me estoy viendo media cabeza nada más. Perfecto, pues nada, estaba comentando un poquito antes de que te conectaras que me escribiste, me propusiste este directo y encantadísimo porque me pareció una idea muy buena. Ujú. Así que, como la otra vez, adelante, el directo es tuyo, compañero. Vale, bueno, sí, la verdad que el otro día estaba un poco dormido, ¿no? Porque trabajo mucho hasta tarde a la madrugada y después las preguntas que iban surgiendo a lo largo del directo estaban más relacionadas a lo que a mí me gusta hacer. O sea, soy escritor, soy redactor, pero desde hace muchos años doy charlas para escritores y talleres de creación literaria y talleres de lectura. ¿Vale? Entonces dije, bueno, vamos a hacer uno que en el 2020 todavía no hice ninguno, voy apuntando cosas que me van viniendo a la cabeza también, porque soy un poco caótico, ¿vale? Y dije, bueno, vamos a dar así, si a alguien le interesa y tiene ganas de apuntarse a algunos recursos acerca de los temas que están saliendo tan en boga hoy, vamos con algunos consejos, algunos tips, como se dice ahora, y bueno, lo primero que quiero decir, ¿no? Es que yo empecé a formarme en todo esto en el año 2003, ¿sí? Doy charlas para escritores desde ese año aproximadamente, eh, y he ido a muchas. Entonces, vamos a arrancar diciendo lo que comentaba el otro día, que Borges, cuando hablaba con sus alumnos o con la gente que se le acercaba, decía, si usted quiere ser escritor, no estudie letras, sino escriba, póngase a escribir. ¿Vale? Pero vamos a darle una vuelta de rosca a esto. No quiere decir que una persona no pueda estudiar lo que quiera o tienen que elegir entre escribir o estudiar letras. No, puedes hacer todo a la vez, ¿vale? Puedes ser médico y escribir, puedes ser carpintero y escribir, puedes ser cualquier cosa y escribir. Lo que sí hacía referencia a Borges, por ejemplo, era a que la única manera de sacar un libro es escribiendo y corrigiendo, ¿vale? Después vos le podés dar la formación o el aspecto que vos quieras a ese trabajo, ¿sí? Sí, yo creo que, yo estoy bastante de acuerdo contigo. No sé si ayer pudiste ver el directo con Paco Santos, y también Sí, nos hablaba un poquito de eso, de escribir y que al final tienes que convertir tu vida en escribir, aparte de que tienes que vivir y hacer lo que quieras, como estabas diciendo. o lo que puedas, claro. Bueno, lo primero que quiero decir también es que, bueno, yo fui a muchas, tuve la suerte que en Argentina hubo un momento en que fueron muchos escritores y directores de cine y guionistas, ¿no? A dar charlas, yo me enteraba, y podía ir tomando recursos de cada uno. Entonces, lo primero que sí quiero decir es que lo que yo voy a comentar son técnicas o son mis puntos de vista, ¿vale? Lo primero en toda expresión artística es tener claro que es subjetivo. Entonces, lo que a vos te recomiendan o lo que vos te digan, te puede funcionar o puede no funcionarte. ¿Vale? Esto lo digo porque una vez estaba viendo un escritor argentino muy famoso en ese momento, después desapareció del mapa y tuvo un juicio por plagio incluso, ¿vale? Después de su novela. Me habían invitado a esa charla, fui y me parecía que bueno, que estaba bien, pero en un momento dijo que Dostoyevsky tenía problemas de estructura en la novela, ¿vale? Yo me levanté y me fui, porque digo, yo
no comparto para nada esa visión y no voy a invertir tiempo escuchando a una persona que dentro de todo ya no me estaba convenciendo. Y una cosa es que me digas, ¿te gusta o no te gusta? Pero si haces un análisis de Dostoyevsky, no puedes decir que tiene problemas de estructura uno de los escritores más grandes que ha dado la literatura rusa, ¿vale? Entonces, las cosas que yo comento o que yo les diga de escritores, tómenlas entre comillas, ¿vale? E intenten ver si les valen o no les valen. Lo que les vale, perfecto. Los que no, ya queda un poco de lado, ¿vale? Sí, mira, me viene al caso, hace 10 minutos, un cuarto de hora, está Nayara, otra compañera, también en directo, y le estaban preguntando justamente eso, de formarse o no formarse para escribir, y decía eso de, es que la cosa no es que un profesor me diga esto está bien, esto está mal, la cosa es que a mí me funcione o no me funcione, o que me guste o no me guste. Claro, es encontrar el estilo que tenga uno también y lo principal es buscar un apoyo, ¿no? Cuando uno tenga dudas con respecto a lo que quiere hacer. Por ejemplo, lo primero que tiene que tener claro uno es qué quiere escribir. Pero no qué quiere escribir, una novela, un cuento, una poesía. No, lo primero que tiene que saber es, vale, me quiero sentar a escribir esto que me está pasando o esto que se me ocurrió. Porque el oficio de escritor tiene dos puntos. Tirar de corazón, ¿vale? Cuando uno tiene un sentimiento o algo y quiere escribirlo, y cuando llega el momento de corregirlo, o cuando se ve obligado a escribir, como le ha pasado a muchos escritores, tirar de cabeza, ¿vale? De ver ese sentimiento que teníamos en algún momento, o eso que tenemos que amoldar a palabras para transmitirlo, ¿vale? Si en ese momento no tenemos la motivación desde el corazón, ¿vale? Intentar usar la azotea, como yo le digo, ¿vale? Para darle forma a lo que queremos plasmar o a lo que tenemos que plasmar. Porque muchas veces pasa que alguien me pregunta, me dice, yo quiero escribir una historia que termine, que empiece así, que siga así, que termine de esta manera, pero no sé si es cuento o novela. Yo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es sentarte, escribir y empezar a dejar que la cosa fluya, ¿vale? Simplemente eso, no tiene mucho más misterio. ¿Dónde comienza uno a decidir si va a escribir una novela, un cuento largo, una petite nouvelle? A medida que van pasando las situaciones, a medida que vamos encontrando en la narrativa lo que vamos soltando, ¿sí? ¿Qué enfoque le queremos dar? Por ejemplo, yo siempre uso, bueno, siempre no, los últimos meses estoy utilizando este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una narración que estamos comenzando y en un momento hay una escena en un bar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que describir en ese momento es decir, vale, ¿qué importancia le vamos a dar a este momento en el bar? Si, por ejemplo, estamos escribiendo un cuento y el personaje que está detrás de la barra no va a tener mayor influencia ni nada por el estilo, podemos decir, llegué al bar, detrás de la barra había un camarero con cara de cansado, punto aparte, y sigo describiendo la situación. Ahora, por ejemplo, si estoy en una novela, se me puede explayar más. Entonces puedo decir, llegué al bar, detrás de la barra había un camarero, tenía cara de cansado, la camisa tenía una mancha de mostaza de la tarde, se notaba en el ambiente un reflujo, y ahí ya podemos empezar a expandirnos un poco más en función de lo que nosotros tengamos ganas en ese momento de escribir y lo que querramos transmitir al lector, ¿vale? Pero eso pensarlo siempre cuando lo vamos escribiendo y cómo lo vamos sintiendo sobre todo. Porque después también tenemos, para empezar a imprimir un poco sensaciones de velocidad en los términos que vamos utilizando, que son tanto válidos para cuentos como para novelas. No sé si se me entiende más o menos por dónde van los primeros puntos. O si Yo te estoy entendiendo, y supongo que los que nos están viendo también. Silvia nos decía, hay que ser machacón y pulir la escritura todos los días. Supongo que porque sí, porque te están entendiendo, compañero. Vale, genial, perfecto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer hincapié, primero, en el lenguaje, que es lo que utilizamos, ¿sí? Y después en las descripciones que queremos dar y cómo vamos a utilizarlo. Por ejemplo, si no tenemos claro que estamos escribiendo, nos gustaría que la historia se desarrollara en el bar, tenemos que hacer hincapié en el camarero. Por ejemplo, si el camarero va a ser un asesino, va a ser el asesino de nuestro cuento, ¿vale? Empezar a describirlo de a poco. El corte, por ejemplo, podemos describir lo que se nos ocurre, lo que se nos antoje. Siempre está este dilema de a mí no me gusta la novela policial o a mí no me gusta la novela romántica. A mí, particularmente, cuando me dan un texto para trabajar, lo que me engancha es la idea. Después, si eso termina siendo romántico, policial, de ficción o de terror, ya ahí lo vamos viendo. Pero si a mí me engancha puntualmente que lo que estoy leyendo está bien escrito, y por bien escrito me refiero a que se nota que hay tips, que hay detalles, ¿no? Como cuando uno va viendo que algo va a ocurrir, lo sigo leyendo. O sea, después veremos, ¿no? Si al final hay
hay muchas escenas de amor en demasía, bueno, tal vez nos aburramos un poco según lo que nos guste o no, ¿vale? Por ejemplo, también lo que tenemos que tener en cuenta es la utilización del lenguaje, puntualmente. ¿Cómo imprimimos velocidad, que es lo que decía hace un segundo? No es lo mismo cuando decimos, cuando estaba diciendo esta escena que está en el bar, no es lo mismo decir, llegué pronto, a llegué a tiempo. Automáticamente con esa frase ya estamos diciendo, si digo, llegué pronto, quiere decir que vale, que yo estaba esperando a una persona. Y el llegué a tiempo quiere decir que estoy llegando un poquito más tarde. Y eso le va dando pequeños detalles a la narrativa que nosotros vamos a volcar. Eh, la idea de la novela, puntualmente, es que nos podemos explayar todo lo que queramos, con nuestro tiempo, con nuestra medida, tampoco ser redundantes, ¿no? Pero no tenemos que ponernos en la cabeza, vale, tiene que ser un párrafo corto o escueto. El cuento, sin embargo, tiene que ser más rápido, más ligero y más ágil. Por eso te decía que hay detalles en el cuento que tenemos que obviarlo. Si en el bar lo único que va a pasar es una situación de un encuentro entre dos personas, no lo describo a fondo. Ahora, si es una novela y ese bar va a ser recurrente, sí, voy a empezar a describirlo. Tal vez no en un capítulo entero, pero sí ir soltando pequeñas de cosas como es la decoración del bar, qué tipo de bebidas venden, pequeñas cosas que vayan dándole un ambiente, ¿vale? Y que parezca el que lo está leyendo que se lo estamos contando. Porque verdaderamente lo que estamos haciendo es eso, contar una anécdota que nosotros mismos estamos viviendo. ¿Sí? Sí, supongo que te refieres a los detalles del bar como ejemplo a lo largo de la novela. Por ejemplo, No, claro, no hacer claro. una, una descripción completa de 20 páginas del bar, porque al final eso sería aburrido para el lector, pero sí ir soltando detalles. Exactamente, por eso te digo que es importante, y ahí nosotros mismos ir apuntando si estamos un poco como perdidos, qué importancia va a tener el bar. ¿Vale? Por ejemplo, si es una novela y el bar va a ser recurrente, un escenario recurrente, sí ir describiéndolo, darle determinadas toques pintorescos con personajes que tal vez después no tengan mucho que ver o no tengan influencia en el resto del relato, pero como están ahí, lo pintamos, le damos una especie de juego más al lector para que no sepa bien por dónde vamos a ir. Porque, aunque estemos escribiendo un cuento de ficción, de intriga, de amor, o una novela, mejor dicho, lo que sea, no tiene por qué no haber ese juego de, vale, ¿este personaje es importante o no? Es importante si lo describimos, ¿entendés? Porque tal vez le termina dando alma a, al conjunto de la novela. ¿Cuántas veces estamos leyendo un libro y hay personajes que en verdad en la historia no tienen mucho que ver o no tienen un papel que desencadene nada importante, pero nos termina gustando porque estaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No recuerdo ahora ningún libro, pero te entiendo lo que dices. De los personajes, pues volviendo al ejemplo del bar, ¿vale? El parroquiano que está todas las mañanas tomando café a las 9. Al final es un personaje que nada tiene que ver con la trama, pero que es parte del bar. Exactamente. Y después son personajes que si en algún momento tenemos un problema que no sabemos cómo salir de una situación, lo podemos utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, si en el primer capítulo describimos el bar, vuelvo al bar porque me parece un sitio mucho más cómodo y que muchos conocemos y porque los he hecho un montón de menos, ¿vale? Eh, podemos describir el camarero, el local, lo que nos está pasando, la situación que tenemos, si es de tráfico, lo que estemos escribiendo. Y podemos describir ahí en la punta de la barra un personaje que está siempre. Podemos decir que no se sabía mucho de él, que tenía un sombrero llamativo, lo que queramos, ¿vale? Y lo podemos ir escribiendo de a poco, en distintas situaciones. Y si en algún momento de la novela nos encontramos con algo que no sabemos cómo solucionar, que nos puede pasar, podemos tirar de ese personaje porque ya lo nombramos y no hay que ir a reescribir toda una situación y agregar una línea paralela a la historia. No, porque ya tenemos el condimento. Por ejemplo, García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, había un personaje que era una mujer, espero que todos hayan leído Cien años de soledad, porque si no les voy a dar ahora ¿no? una especie de spoiler, como se dice ahora, ¿no? Pero bueno, había un personaje que él no sabía cómo terminarlo y qué hacer con él, entonces de golpe él se encontró con que ya había escrito en la descripción de Macondo a un borracho que estaba por ahí, que andaba con los zapatos rotos, no sé qué. Y él mismo dijo que aprovechó ese personaje, que en principio era una descripción, algo que había metido porque sí, para liarlo con este y darle salida y solucionarlo. La situación esta que no tenía. Sí, estaríamos hablando de personaje comodín, por llamarlo de alguna manera. Claro, claro.
Por eso es importante cuando nos sentamos a escribir, que esto sí lo decía Terry Pratchett, cuando nos sentamos a escribir, escribamos. No paremos, no pensemos mucho. Lo que nos salga en ese momento, si tenemos la intención o tenemos claro más o menos lo que queremos escribir, le damos caña y escribimos. Y si nos parece pintoresco, nos parece bien poner a un personaje con un sombrero ahí, lo ponemos. Si después en una relectura posterior, cuando no tenemos ganas de escribir, ¿vale? Y tenemos que empezar a corregir lo que ya hacemos, ¿no? Como la parte de trabajo. Si vemos que nos suma y que al contrario, que se hace muy denso todo, vale, ya lo quitamos. Pero si no, dejen siempre ahí ese hueco, ¿vale? A describir en las situaciones la mayor cantidad de eventos posibles y de personajes posibles que después ya tendremos tiempo para quitarlos, ¿vale? O Eso es sea, como... me quedo como consejo, escribe, escribe y escribe, es un poco lo que hablábamos ayer con Paco. Luego ya se corregirá, si tienes cajones llenos de escritos, pues mira, eso que llevas de ventaja, ¿no? Claro, claro, totalmente, porque aparte, muchas veces es lo que te digo, ¿no? Tenemos ganas de escribir y nos sentamos a escribir con las ideas muy claras. Pero otras veces no tenemos muchas ganas o no tenemos un día muy inspirado. Entonces ahí es cuando conviene empezar a releer lo que tenemos hasta el momento, empezar a sacarle lustre, ver qué cosas sí suma o dónde nos parece que le falta un poco más de brillo y empezar a tirar más arcos argumentales, ¿vale? Perfecto. Mira, aprovecho, te decían por aquí, a ver que se me ha perdido. Books Anti. Hola compañera, no sé si te he saludado. Apoyo mucho lo de leer algo porque te haga sentir, independientemente de la temática. Ah, vale, es a lo que comentabas de que tú leías sin ver qué temática era, simplemente porque te hace sentir. Claro, o porque me lo proponen, ¿no? O sea, con respecto al tema comentábamos también en el otro directo, de leer la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de cosas, muchas veces tenemos todos en casa una biblioteca con tipo, bueno, vos tenés decenas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hace un par de años empecé a ir a estos rastrillos, ¿no? De que te venden los libros por 1 euro y me encontré con una edición de Oliver Twist, de Dickens, que no lo había leído cuando era hace casi 30 años, casi 35 años ya, y dije, uy, lo voy a comprar, costaba 50 céntimos, ¿vale? Lo compré y me tumbé a leerlo cuando estaba así como poco bloqueado, no sabía bien qué escribir ni nada. Y me encontré de vuelta con una narrativa y con unas situaciones de imágenes más que maravillosas, ¿no? O sea, entonces, todo lo que me den, o si vos ahora mismo me recomendás una novela, por más que sea erótica, yo lo voy a empezar a leer, no le voy a hacer asco a nada, ¿vale? Después ya veremos, evidentemente tengo otro tipo de lectura más afín a lo que soy yo, pero después en todo lo que podamos leer, de todo se aprende y de todo podemos sacar mucho. Entendido, compañero. Pues Sigo, tú mismo, el directo lo manejas tú. vale, no, por si alguien quería hacer alguna pregunta o habías visto ahí alguna pregunta que se me había ido un poco, más que No, nada vamos, por... había sido solamente el comentario de Buco Santi y ahora te ha puesto los ojitos de corazón y poco más. Hola Eva, nos saluda y Va. Bueno, aquí continuando. estamos boli en mano, que no Bien, se nos escape perfecto. nada. Vale, pues bueno, entonces ya que tenemos un poco más claro el tema, bueno, yo lo tengo claro, evidentemente sé que lo tienen claro ustedes también, ¿no? Pero la diferencia entre novela, todo lo que podemos aprovechar el espacio y explayarnos, ¿vale? Ah, acá hay una segunda pregunta de Francisco Santos. ¿Los cuentos no nacen cuentos? Mira, el año pasado estuve trabajando con un escritor y editamos funcioné como editor, ¿no? Y sacamos un libro de cuentos. Y yo le hice me mandó una cantidad X y yo hice una selección de otros porque me parecía que era un libro contundente, apretado y de una misma temática. Y pasados los días me mandó un correo con otro cuento un poco más largo, ¿vale? Y lo empecé a leer y le empecé a sugerir, ¿por qué no desarrollas un poco más esta escena? Porque era una escena, no me acuerdo si era muy graciosa o muy gore. Creo que era más bien oscura. Y, y comenzó con eso, ¿no? Y lo empezó a extender más. Y en un momento me dice, pero se me está haciendo muy largo. Y digo, bueno, fíjate si tenés ganas de hacer una novela. Ya veremos qué extensión tiene la novela, si 500 y 1000 páginas o tal vez 200, una petite nouvelle. Y él mismo se enganchó con ese concepto y empezó a profundizar más en determinados personajes, que le daban juego, evidentemente. Y hasta ahora, bueno, ahora el libro ya está terminado, lo tengo en mis manos para echarle un cable para corregirlo y terminó siendo una novela, ¿vale?
La diferencia fundamental entre novela y cuento que decía Cortázar es que el cuento te gana por nocaut. O sea, empieza, termina y te deja impactado, ¿vale? La novela te gana por puntos. Él hacía siempre analogías con el boxeo. Entonces, claro, en la novela decía que puede que el final sea un poco más abierto o no te convenza del todo, pero uno va disfrutando mucho más en el desarrollo, tanto de la lectura como de los personajes. Y después el final, yo qué sé, la mayoría de las novelas muchas veces me quedo todavía con el final de Rayuela no tengo claro que lo haya entendido. Entonces, un poco voy por ahí, pero con los cuentos sí me quedan todos bastante claros por parte de Cortázar. Pues, por ejemplo, también una cosa que recomiendo mucho es, volviendo un poco al tema del principio, ¿no? De que lo que hay que hacer es escribir. Hay un lenguaje técnico y un lenguaje un poco más callejero, como yo digo, ¿sí? Entonces tenemos que decidir un poco cuál es el que queremos utilizar para cada personaje o para cada tramo de la novela. No tiene por qué ser uno solo. Entonces les voy a recomendar, si tienen tiempo, para que busquen en internet un par de cuentos que yo creo que son fundamentales para ver cómo la utilización del lenguaje puede ser absolutamente entretenido o cualquier cosa. Uno es Instrucciones para subir unas escaleras. Instrucciones para subir una escalera, de Cortázar. Es un cuento donde él relata cómo se sube una escalera. Punto, aparte. ¿Vale? Léanlo porque vas a ver que te empieza a contar algo que hacemos todos los días, pero lo cuenta de una manera sin ningún tipo de artilugio fantástico y nada por el estilo. Léanlo. Y otro cuento que sí siempre recomiendo mucho para los que quieren generar un poco más, no manejar más la intriga, el suspense, es No se culpe a nadie, también de Julio Cortázar. ¿Vale? Este no les voy a decir de qué va porque no les quiero arruinar para nada De la lectura acuerdo. leído, ¿vale? Pero esto si lo buscan en internet lo pueden leer online incluso y es interesantísimo. Son cuentos muy cortos que funcionan perfecto y si estamos pensando en escribir, es fundamental que leamos esa utilización de un lenguaje técnico para describir una situación cotidiana, ¿vale? Sin grandes aspavientos ni ir eh, buscando un manejo del lenguaje y una situación que rompa además y todo. Para eso ya tendremos tiempo, ¿vale? Lo importante es decidir justamente. Después, a ver, no hay absolutos, en el arte no hay absolutos. Lo tengo que leer porque no le ven. Eh, Hay reglas, pero lo fundamental es elegir las reglas, conocerlas, para poder romperlas después, ¿vale? Quiero decir con esto que, por ejemplo, una discusión que tuve con una editorial en su momento era el tema de la puntuación. Decía, después de un punto y aparte siempre va mayúscula. Bueno, no. O sea, sí, pero no. ¿Cómo lo explico? Pues eso tiene que ver un poco con el estilo que vos mismo quieras desarrollar o lo que quieras volcar o el experimento que quieras hacer con la literatura, ¿vale? Con lo que quieras demostrar escribiendo. Eh, Se está diciendo mucho en los talleres estos famosos actuales de coaching y de escritura que hay que ser veloz, que hay que quitar todo el forraje para que el lector tenga esa intrepidez. Bueno, vale, sí, no hay que ser aburrido, no hay que aburrir, ¿vale? Pero también tenemos que aprender que nosotros mismos estamos escribiendo. Entonces, en algún momento, si quiero decir, ella se fue a la cama y el personaje está enamorado de ella, lo puedo poner, ella se fue a la cama mientras la luz de la luna la bañaba, respiró profundamente, y ahí puedo volcar y puedo sacar todo lo que me genera ese personaje, porque esto es literatura, ¿vale? Esto no es un negocio. Después del negocio que ya se ocupe la editorial, ¿vale? Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es acordarnos que escribimos porque es una expresión artística. Si estamos escribiendo un cuento, una novela o un poema, es expresión artística. Estamos escribiendo el manual de un móvil, ¿vale? Eso es escritura técnica. Y ahí sí no vamos a decir, tratemos con cariño a este móvil que, ¿vale? O sea, soy un poco irónico, pero sí, porque muchas veces me encuentro con eso, que cuando doy las charlas o los talleres me dicen, pero es que quiero ser más conciso. Y digo, vale, sé conciso es decir, ella abrió la puerta y se fue a la cama, pero también ponerle un poco de poesía a todo lo que hacemos, ¿no? De que la prosa tenga ese tratamiento del lenguaje, esa transmisión de sentimientos. Por eso siempre recomiendo tener un cuaderno, o bueno, ahora se utilizan los móviles con mensaje de voz, porque si en algún momento estás en algún sitio y te viene algún pensamiento, algún recuerdo,
podés escribir algo, que en otro momento, cuando no tengas ganas de escribir, podés ir a ese sentimiento, lo podés tomar, lo podés retransformar y hacer algo que sea más literario, más bonito, más que quede en el libro, ¿no? Esa parte que puedes estar escribiendo un asesinato, puede ser una novela policial, de terror, lo que vos quieras, pero siempre en algún momento tenemos el lenguaje para adjetivar las situaciones y dejar que la literatura fluya, simplemente eso, ¿vale? Entendido. Me quedo con la frase de no hay absolutos en el arte. Conocer las reglas para poder romperlas. Esa me ha encantado, me ha parecido muy, muy buena. Mm. Eso me lo decía un alumno de Borges, que era muy crítico con Borges también a la hora de hablar, ¿no? Porque eh, contaban que Borges hablaba demasiado, o sea, era profesor de literatura inglesa y de inglés antiguo. Y muchas veces cuando tenía un ego bastante grande, ¿no? Que es importante para los profesores de literatura inglesa, en ese momento en Argentina sobre todo. Y él decía, se jactaba de haber sido el que había leído más volúmenes de Las Mil y Una Noches. Incluso escribió artículos diciendo qué traducción le parecía mejor que otra. Pero Borges no hablaba árabe y no leía árabe. Entonces él, lo que le criticaban justamente era eso, que él hablaba de qué traducción le parecía mejor o peor, pero no hablaba árabe. No sé si se pilla ahora la ironía, ¿no?, del caso. Sí, sí, es como que a mí me parezca mejor una traducción de Shakespeare sin hablar inglés. Si no tengo cómo comparar. Exactamente, ¿vale? Después también con respecto a esto, lo que muchas veces ayuda es, si tenemos claro, ¿no?, qué tipo de novela o qué tipo de texto queremos trabajar. Eh, Romántica, ficción, fantasía, terror, vale, cuando lo tenemos claro, está bien ir a fuentes, ¿vale?, que sean, mientras más lejos estén de nuestro tiempo actual, mejor. Porque en los últimos 30 40 años la literatura, esto no es un reproche ni una queja, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hace más de 30 40 años de lo que era la literatura escrita, sobre todo la literatura española, ¿vale? Tenía otra carga, otra intensidad. Se utilizaban otro tipo de recursos, ¿vale? Puede que parezcan un poco más lentos, que la prosa resulte un poco más densa, ¿vale? Pero tenían unos recursos y una utilización del lenguaje que hoy por hoy no se encuentra tan a menudo, ¿vale? Eh, no sé si hay alguna pregunta mientras tomo un poquito más de agua. Pues, a ver, aquí te estaban dando las gracias por las recomendaciones, te estaban poniendo los ojitos de corazón, nos Eso bueno, saludaban. ¿no? Eso debe ser muy bueno, sí. Paco, Francisco Santos, que estuvo ayer con nosotros, se estaba aplaudiendo. Directamente te ha puesto las Las palmitas. manos. Perfecto. Bueno, a ver, por ejemplo, también, si creo en los géneros, sí, creo, pero más que nada para tomar referencias, ¿no? Porque esto me pasa mucho cuando tengo que recomendar autores. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, yo no leo Borges o no me engancho con Borges. Bueno, puede pasar. ¿Y qué género hacía Borges? Fantasía, más que nada. Y esto puede generar una discusión de horas, ¿no? Pero creo en los géneros y también creo, por ejemplo, que hay otras obras que son inclasificables. Por ejemplo, si yo pregunto ahora al que leyó Rayuela en qué género la pondría, podemos estar conversando un rato bastante largo, porque creo que no muchos tendrían la razón de lo que están diciendo, de qué va un poco la novela. Si alguien lo tiene, yo lo apunto y me lo quedo, ¿no? Porque siempre que me preguntan puedo tirar de ello, ¿sí? Después, por ejemplo, hay recursos literarios que tenemos que aprender a utilizar para quitarnos justamente bagaje encima. Por ejemplo, dentro de lo que se llama inconsciente colectivo, tenemos grabados determinados estereotipos, ¿vale? Y vamos a usar uno de los más negativos. Yo, por ejemplo, siempre digo, si estoy escribiendo una novela de lo que sea y quiero representar a un personaje oscuro, lo que digo, era un típico policía corrupto, ¿vale? Si yo en un texto leo era un típico policía corrupto, ya me estoy imaginando en todas las novelas que he leído, todas las películas que he visto, las cosas que hemos visto en la sociedad según de donde vengamos, ya nos imaginamos ese tipo violento, siempre trapichero y demás. Entonces con eso estamos ganando tener que describir
a qué se dedicaba esa persona o cómo ha llegado a hacer eso, ¿vale? Eso es un poco lo que tenemos que hacer, lo mismo que decir no, a ver, lo que estoy tirando ahora es lo que se me ha venido un poco a la cabeza, ¿vale? Pero con este tipo de clichés o de estereotipos vamos ganando tiempo a la hora de intentar definir un poco de lo que estamos escribiendo y lo que estamos volcando, ¿vale? Acá dicen si crees que es real la novela realista. Me perdí un poco, no... A ver, la de la novela realista, uf, teniendo en cuenta que vengo de Argentina, supuestamente la primera novela era El Matadero, de Esteban Echeverría, y contaba la historia en torno a un matadero, cómo era la vida al lado de un matadero en 1800 y pico. Tenía toques también un poco poéticos, ¿no? Eh, pero era muy, muy cruda y yo me acuerdo cuando la leí me quedé absolutamente en shock. Me refiero a si la novela realista no deja de ser fantástica en tanto que ficción. A ver, mira, yo lo que digo siempre con respecto a eso, que escribas lo que escribas, incluso si escribís fantasía, le tenés que dar un tinte de realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenés un personaje que enseña a volar a dragones, estoy diciendo lo primero que me viene a la cabeza, ¿vale? O sea, que eso, tiene que ser real en tu universo cuando vos lo estás escribiendo. Es real, ¿vale? Si vos tenés una persona que eh, un príncipe, la tierra, sin ir más lejos, la Tierra Media, vos cuando lees a Tolkien o a Úrsula K. Le Guin, por nombrarte a dos, o a Terry Pratchett, que es uno de los que más admiro como por la velocidad del tiempo con el que escriben, todo lo que yo leo para mí es real, ¿vale? No me pongo no lo pongo en duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que me está transmitiendo es un personaje que siente amor, que siente odio, que siente furia, ¿vale? Esos sentimientos son iguales en todos los universos paralelos que pisemos. Entonces, un poco eso sí lo dejo también ahí donde cada uno, a lo que cada uno quiera escribir o sentir. Por ejemplo, volviendo un poco al tema de los que sean, los que escriben del corazón y desde la mente. Por ejemplo, Ray Bradbury o Orson Scott Card, ellos en su momento vivían de escribir. Entonces, una vez por semana tenían que entregar un relato a tal revista y se lo pagaban. ¿Qué pasa? Imagínate que estás escribiendo durante un año entero, una vez por semana, un cuento que tiene que ser de ciencia ficción. Llega un momento que la cabeza un poco te explote y decís, ya no sabes qué escribir. Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Agarraron un cuaderno, cogían un cuaderno y empezaban a apuntar palabras relacionadas con ciencia ficción. Por ejemplo, Marte, asteroide, alienígena, nave espacial, pistola. Y en algún momento empezaban a enganchar esas palabras y se inventaban un cuento, alguna historia. ¿Vale? Orson Scott Card, todo el mundo maravilloso este que ha creado con el universo del juego de Ender y todas sus continuaciones, la primera novela es absolutamente ciencia ficción, una situación que se desarrolla en el espacio, con batallas, con razas, con insectores, etcétera y demás. Y, y la segunda sale de un planteo más filosófico, con una nueva raza que se encuentra en un planeta con uno de los personajes principales de la primera. Y es mucho más intensa, mucho más filosófica y ya no tiene para nada el toque este de ficción, ni de batalla, ni de guerras. Cambia completamente de tercio, pero la narrativa para mí es tan enganchante y es tan atrapante como va describiendo distintas sociedades y cómo dentro de esas sociedades se van dando matrimonios, relaciones, rupturas, que yo me leí hasta el libro número 5 o 6 más o menos, y son 14. Ahí ya lo dejé un poco porque ya le dio demasiadas vueltas de rosca y tuve que ceder un poquito. Sí, ¿Vale? ya saturación, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Después también tenemos las novelas basadas en hechos reales. Por ejemplo, lo último que yo leí, o que estoy leyendo todavía, es El Don, de Miguel Solokhov. Son 4 libros que cuentan o intenta contar el fin de los cosacos, o sea, los cosacos como pueblo, como etnia, dentro de Rusia. Y lo va enganchando contándote toda la historia de la Revolución Rusa, ¿vale? Estoy hablando de que son prácticamente 800 páginas, ¿vale? Con letra muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, que cuenta historias de amor, historias de casamiento, de traición, y en el medio la Revolución Rusa, con todo lo que eso implica. Y anterior a eso,
hay como una especie de precuela que son los cuentos del Don Apacible, donde te va explicando los orígenes de cada familia, ¿vale? Entonces, cuando me vienen a hablar de, con mucho respeto también digo esto, de George R.R. Martin y me olvidé el nombre de la serie esta tan famosa, de Juego de Tronos, con todo ese universo que está contando, digo, vale, buenísimo, pero ya me lo han hecho, o sea, ya lo he visto. A mí me llama un poco más eh, este tipo de historias, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vamos bien de tiempo porque yo me enrosco a hablar. Si alguien se aburre, bueno, si alguien se aburre, se va. Sí, llevamos Bueno, más de media hora, vamos bien de tiempo. bien, bien, perfecto. Bueno, si te parece, hablamos un poco de poesía. ¿Vale? Perfecto, sí, sí, ya te digo que el directo es tuyo, Vale, organízate vale, el tiempo como quieras, no hay ningún problema. vale, perfecto. No, pues yo empiezo a recordar ejemplos o voy diciendo cosas que trabajé con otros escritores, con otras personas que ayudé a escribir sus trabajos y me voy acordando de anécdotas. Por eso siempre recomiendo, por eso me gusta mucho tu canal, porque cada vez que puedo me meto o en la página de YouTube y escucho hablar a otros escritores, cómo crean, cómo escriben o cómo vivieron las novelas, y yo voy sacando material de eso, muchísimo, ¿vale? Y para mí es tan Yo, importante, yo creo que es lo más enriquecedor que se me ha pasado por la cabeza hasta ahora. El conocer a tantos compañeros y compañeras. Pero además, no te voy a engañar, ¿vale? Ah, no paro de tomar apuntes, de apuntarme mil cosas, de luego verme el vídeo, volver a tomar apuntes. Me parece que es muy, muy enriquecedor. vale. Antes de seguir con esto, hablando de poesía y de lecturas, el otro día, por aquí estaba reunida en el chat Emily Marches o algo por el estilo, es una buena amiga, se llama Fátima, y publicó un vídeo en su Instagram, ¿vale? Para el Día del Libro, con una especie de texto que se iba recitando y mostrando haciendo un juego con lo que decía, con los títulos de, no sé, fácil 25 o 30 libros. Búsquenlo, si alguien dice, ¿qué puedo leer? Pues mira, andate a ese vídeo de M. Marches, ahora lo buscamos, o si no después, el que me escriba yo después se los paso, porque ahí tienen 25 o 30 libros que van desde lo más actual a no sé, creo que tenía, bueno, Lorca evidentemente estaba, porque eso me parece maravilloso, Poder de Sangre creo que estaba, pero bueno, ese Yo es uno. no sé si es su vídeo el que he visto o otros similares que alguien le ha copiado, pero sí lo he visto. Lo de, y entonces, el caballo de no sé qué, van poniendo los títulos de los libros. Sí, 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 totalmente, totalmente, me pareció una... Yo vi uno solo, por suerte, digo por suerte porque ese día, justo el día del libro, y yo no publiqué nada, ni de mi libro nuevo, ni nada por el estilo, me dediqué en Facebook y en Instagram a ver lo que hacían otras personas, y bueno, y eso, pero de eso se aprende también, ¿ves? Eh, Después hay otro Instagram, que es M. Llamedo, es Marco Llamedo, que es un buen amigo mío. Trabajamos juntos en una empresa horrible en Argentina. Bueno, y sigue trabajando, yo, bueno, por razones lógicas ya no. Íbamos juntos a montones de talleres de literatura, nos pasábamos libros, autores y demás. Y ahora lo que tiene en su Instagram es que cada 2 por 3, y te digo prácticamente cada 2 días, cuelga un libro de un poeta universal o narrativa, pero él siempre ha sido muy lector de poesía, hace un mini resumen y te pone un texto de lo que tiene ese libro. Y es como, en vez de estar comprando una revista, vas y te fijas en eso, porque aparte lo bueno es que te recomienda cosas actuales y cosas clásicas, ¿vale? Mucha gente siempre me dice, ¿qué puedo leer de poesía? Y yo siempre lo mando, como hablábamos el otro día. Empezá por Becker y Lorca y de ahí en adelante empezá a subir a donde vos quieras y ya está. Vale, me has Eh, dicho que es Marcos Llamedo. Marcos Llamedo, sí. M. Llamedo creo que es su Instagram. ¿Vale? Tendrá que Vale, haber hecho por los deberes, pero si buscan M. Llamedo lo van a encontrar. vale, perfecto. Ahí está la revista Lenguas de Fuego también, que los saludo, que empecé escribiendo relatos para esa revista y ahora estoy escribiendo de música, por suerte. Y es un placer, es un honor escribir en esa revista porque hay muy buen material. Listo, pasado el primer chivatazo, como se dice en Argentina. Hay un tema con respecto a la poesía que es más que complejo, ¿no? Y más estando en España, que es, por metro cuadrado hay más poetas prácticamente que editoriales, lo cual es bueno, ¿sí? Pero después nos encontramos con que alguien nos dice que no entiendo tu poesía o no entiendo qué querés decir o lo que sea. Vale, vamos a empezar a hacer un ejercicio interno primero.
que digo siempre, poesía no es comenzar a escribir a la izquierda y parar a la mitad de la página y bajar, ¿vale? Poesía es un sentimiento, no hay otra vuelta que darle, ¿sí? Ahora, en los últimos años, ha surgido una movida con toda esta propagación de Instagram, ¿no? De la literatura, donde hay... me da igual la edad, no tiene que ver con la edad, pero sí que hay gente que está publicando libros y dicen que es poesía, y no lo es. Un aforismo es algo que requiere un montón de trabajo, por ejemplo, de escribirlo, de que sea concreto, de que sea certero, pero no es poesía, ¿vale? El que escribe una canción no es poesía, o sea, puede tener un toque poético. Escribir poesía requiere una idea, un pensamiento, un sentimiento, ¿vale? Y un tiempo a la hora de escribirlo. Si nos remontamos a la generación del 27, que es, como decía la otra vez, y como lo dicen muchos escritores y muchas personas del ámbito literario a nivel mundial, están básicamente los mejores poetas de la historia. Y esto lo dice mucha gente, no solamente lo que digo yo, ¿vale? Miguel Hernández, Lorca, Alberti, Machado, y después poetas españoles, tenés muchísimos, Sor Juana Inés de la Cruz también, por ejemplo, ¿vale? Son cosas que se me van viniendo aquí a la mente en este momento no solamente españoles, ¿no? Sino también poetas y poetisas. Samuel Beckett, Michel Houellebecq, también ese es más actual, ¿vale? Estoy tirando bastantes, muchos nombres para que vean todas las referencias que podemos tener. Incluso también la poesía de Borges tiene puntos muy interesantes al que le guste esa cosa más, en el buen sentido, enroscada, laberíntica de los términos y las palabras. Entonces, lo que es importante a la hora de escribir poesía es ir respirando, ¿vale? O sea, empezar a escribir, respirar, ver dónde querés parar un concepto, o una idea, o una introducción, bajar, seguir escribiendo, y cuando te parezca que esa idea, ese sentimiento lo tenés lo más aproximadamente posible a lo que estás experimentando en tu pecho o en tu garganta, pasar a la próxima estrofa, ¿vale? Es fundamental que cuando escribamos poesía, por muy solemne que le suene esto y además seamos conscientes de que estamos experimentando nosotros internamente un sentimiento, ¿vale? Yo sé que hay cuentos que se pueden escribir por encargo, yo sé que hay novelas que se pueden escribir también por encargo, porque hoy tengo ganas de escribir una novela que hable de una Tierra Media o de dragones o lo demás, y vale, perfecto. Ahora, escribir un poema de amor sin estar enamorado me parece una tarea más que ardua. No quiero decir que no se pueda hacer, porque uno se puede, ¿no? Trasladar hacia un momento en el cual sintió amor, dolor o lo que sea, y volcarlo. Pero tenemos que ir muy adentro, muy adentro, para llegar a un sentimiento que no estamos sintiendo en ese momento, valga la redundancia, y poder volcarlo en un papel, para que después otra persona lo lea y entienda o reciba esa transmisión de sentimientos, ¿vale? Por eso lo digo, le puedes escribir un poema a tu gato, a tu perro. Yo tengo poemas a mis gatos y a mis perros montones, pero están escritos desde el corazón. Que después me siento y los trabajo y los pulo y veo esta palabra, si la puedo para que quede mejor la métrica y la rima, sí, también, ¿vale? Pero por eso decía que es muy importante para mí tener siempre a mano algo para apuntar, ¿vale? Acá hay... Sí, mira, te iba a recuperar yo los comentarios de Eva. Eva, no sé si te he saludado, compañera, buenas tardes. Que nos decía, hay canciones basadas, por ejemplo, en la poesía de Lorca, de Machado, etcétera. ¿Piensas que es bidireccional? ¿Que la poesía pueden ser canciones y que las canciones pueden ser poesía? Sí, sí. Mira, el ejemplo más claro, hablando aparte de este, ¿no? Es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, él cuando le hacían alguna entrevista, él se llamaba trovador a sí mismo y escribía, y después de que él escribía la letra, y después sobre eso a veces empezaba a tocar la guitarra o a poner melodía o a ponerle música, ¿vale? Y aparte, sentimiento no quiere decir, a ver, tal vez se malinterprete, no quiere decir que un músico cuando escribe una letra no le dé un tinte poético, ¿vale? Pero cuando el músico piensa en eso, o cuando vuelve a leer, sí tiene que entrar dentro de un tempo, ¿vale? Para que cuadre con el puente que está haciendo la banda o la guitarra. Entonces,
a eso me refería, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, un guionista no es un escritor para mí, ¿vale? Un guionista de la tele para mí no es un escritor. Quiero decir, puede que lo sea, pero cuando escribís un guión para la tele, ¿sí? Estás desarrollando otro tipo de tarea. Un dramaturgo es muy distinto, por ejemplo, a un guionista, y a un poeta, y a uno que se dedica a narrativa. Por eso es que va un poco, por ahí va un poco la cosa, ¿vale? Perfecto, comprendido. Bien. A ver, después con respecto a la poesía, hoy por hoy decía, ¿no? Que hay un montón de editoriales que están sacando libros a mansalva, ¿vale? Antes de irme, acá dice, y de teatro. Bueno, es un poco eso, el dramaturgo, el que escribe una obra de teatro, creo que tiene uno de los trabajos más complejos dentro de la literatura, porque él está bajando al papel una situación que después se la tiene que dar a los actores para que la representen. Porque el dramaturgo, hecho y derecho, lo que hace es escribir una obra de teatro sabiendo que otros van a interpretar ese papel. Y el actor tiene que ser tan bueno y el escritor tiene que ser tan bueno para leerlo e intentar simplemente con 3 o 4 directrices transmitir lo que haya volcado. Es un trabajo muy complejo, muy, muy complejo. A mí me da mucho miedo y no creo que me atreva nunca a escribir una obra de teatro. Es complicado, el teatro es muy complicado. Yo por lo menos lo veo así. Totalmente. Bueno, volviendo un poco a eso, ¿no? De hoy por hoy todos estos nuevos escritores, parece que estoy hablando un poco despectivo, pero para nada. Hay editoriales que vieron el punto y que están editando libros a rolete y estamos recibiendo una nueva generación eh, unos trabajos de poesía que yo la verdad no es que no los encuentro a la altura. No me gusta construir conceptos en función de críticas, ¿sí? Pero con esto lo que sí estoy notando es que se ha convertido mucho más en un negocio todavía, ¿vale? Entonces, hace un tiempo estuve en una lectura de poesías que se hizo aquí en Sevilla, estuvo el escritor argentino radicado en Madrid, Carlos Salem, ¿vale? Que es un escritor de novela negra que en algún momento de su vida le pintó la poesía y empezó a escribir poesía. Y como todo lo que hace lo hizo muy bien desde un sentimiento muy llano, muy puro, pudimos hablar con él y había un par de escritores también, ¿no? Intentando sacarle, bueno, ¿cómo se hace para que la gente te conozca, para que la gente te vea? Y él dijo, mirá, el tipo tiene prácticamente 60 años, y Carlos Salem escucha esto, lo lee y no tiene esa edad, que me perdone, que no se enoje por si le estoy dando edad de más, ¿no? Pero que es un tipo que admiro muchísimo y representa todo lo que es la literatura argentina en un extracto muy, muy puro. Eh, y él lo que decía en su momento, decía, bueno, vale, pero vos qué querés ser? ¿Vos querés ser escritor o querés ser famoso? Si querés ser famoso es muy fácil, ¿vale? Tenés el canal de YouTube abierto, puedes hacer cualquier monigotada que seguramente vas a empezar a subir montones de seguidores, montones de seguidores. Ahora, ¿querés ser escritor? Vale, escribí, primero escribí, dale un concepto a tu trabajo, dale una vuelta de tuerca, que se sepa, se entienda, cuando alguien lee algo, decir, uy, esto me suena, o mira, este tipo me gusta por cómo escribe, por su manera, este tipo, esta tipa, lo que sea, igual. Y después sí, comencé a utilizar las redes, comencé a utilizar YouTube, comencé a utilizar Instagram, y que sepas que el mundo de la literatura es muy chiquito, muy, muy chiquito comparado por muchos que somos. Entonces está bueno que no haya competencias entre nosotros y que estén este tipo de emprendimientos para que todos podamos conocernos un poco más. Sí, no, al final es mi manera de verlo, es fundamental el apoyo mutuo y el aprender todos de todos. O sea, volvemos a la frase de antes. Es muy enriquecedor cosas que están pasando, que estoy viendo en Instagram, de el libro viajero, vas apuntando, poniendo post-it hasta que devuelve al autor con los comentarios de las 10 personas por las que ha pasado. Entonces me parece que eso como autor o como autora puede enriquecer muchísimo, porque dices, ah, vale, a la mayoría de la gente esto no le ha gustado, esto sí, aquí tengo que corregirme, este estilo no termina de llamar la atención. A mí me pasó, desde mi experiencia personal, ¿no? Que, por ejemplo, lo comentaba la otra vez en el directo, a mí en España mi manera de escribir ha sido aprobada y he tenido un feedback con la gente que en Argentina no lo tenía, ¿vale? O sea, quiero decir que aquí he podido trabajar con editoriales en Argentina,
nada, ¿entendés? Pero porque nadie es profeta en su tierra, un poco por eso. Y el otro día lo hablaba con Pablo, el editor de Lengua de Fuego, cuando yo le decía, mira, cuando yo estaba haciendo estos cursos, iba a clases con alumnos de Borges, con biógrafo de Cortázar y taller de creación literaria, no sé qué, éramos 6 o 7 por clase, y yo estaba al lado de cada pibe que escribía unas cosas que me superaban a mí, pero quiero decir que yo los leía con una devoción. Cada vez que llegaban al taller decía, a ver, pasame lo que escribiste, pasámelo porque me encantaban, ¿vale? Eh, ¿Y cuál es la diferencia que tengo yo por haber publicado 4 libros o estar escribiendo en otros medios? Que yo no me rendí, que yo no me rendí cuando vinieron a decirme, esto no vale, porque te lo juro, lo que tiene que tener un escritor en cuanto tiene terminado su primer libro es ponerse una coraza, no de hierro, de cromo vanadio, y empezar a mandar a cuanta editorial se te cruce, ¿vale? Y que sepas que los correos de rechazo tienen que llegarte y rebotarte, ¿vale? Hay algunos correos que me han rechazado que han sido muy bonitos, la verdad que incluso mantengo la correspondencia con editores porque me han mandado unas cartas que incluso les daba pena, entonces decía, bueno, si te da tanta pena, ¿por qué no me lo publicas? O sea, ¿qué falta? Y claro, después, bueno, te pones a hablar y ves el catálogo que tenés y si es otro tipo de poesía, ¿vale? Pero bueno, te pones a leer y decís, vale, ¿yo podría escribir todo tipo de poesía? Pues no, yo no podría. Hay otras personas que sí, o son momentos de la vida de cada uno, ¿vale? Y por ahí un poco también engancho el tema de qué hacer cuando uno termina con su libro. O sea, ¿a quién se lo mando? ¿Cuántas editoriales hay en España? Muchísimas, ¿vale? Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué pasa? A ver, el trabajo original de un editor era coger un texto, coger un libro, leerlo, y acercarse, sentarse con el autor y darle su punto de vista. Intentar, o si era un libro de poemas, intentar darle un orden a todos los poemas para que para que tenga un mensaje, ¿no? Hoy un editor lo que hace, en la mayoría, ¿vale? Que si hay algunos otros editores que no hacen esto, que sepan que estoy hablando del general, es cogen el libro, ven la cantidad de seguidores que tenés en Instagram o en Facebook y te dicen, vale, te lo publico y te dan un porcentaje mínimo. Hay otras que sí, que tienen este trabajo de acercarse, de llamarte, de hacerte un plan de trabajo, y después tiene que ver con la personalidad que tenga cada uno. Yo siempre recomiendo, porque me lo han recomendado a mí también, en Argentina, es que el primer libro, si te lo puedes autoeditar, mejor que mejor, ¿vale? Siempre el primero autoeditado. A ver, siempre no, pero a mí tomé ese consejo como válido y me funcionó, ¿vale? Me funcionó. Acá está Editorial SG diciendo cuidado, no me refería en ningún momento al trabajo de ellos, ¿vale? A mí me pareció bien porque tenés el control de la tapa, de la maquetación, y te das cuenta cómo funciona ese mundo, ¿entendés un poco? Eh, y después, sí, tenés otras editoriales que te van ayudando un poco. Hay algunas que te piden un porcentaje X como para amortizar, ¿no? Diciendo, vale, vos garantizame la venta de tantos ejemplares. Sí, porque bueno, son empresas pequeñas, entonces uno puede decir, vale, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, o quiero o no quiero. Lo que sí tiene que tener claro uno es que tiene un concepto, una idea y la tiene que defender. ¿Me entendés? O sea, a mí cualquier libro de los que yo publiqué, que alguien lo lea, me parece que lo que siempre me dicen, al que guste más o menos, es que se entiende que es una idea global, ¿vale? Se entiende que es un estilo, que está bien armado por eso. ¿Cuántos años estuve para escribir cada uno de los libros? Y el que menos estuve 2 años. ¿Entendés? Que esa fue por una cuestión de decisión de que tenía un montón de cosas cargadas y quería publicar un libro y lo escribí, lo autoedité, me di cuenta cómo funcionaban las cosas con las librerías, con las lecturas, con la difusión y con la promoción. Y el segundo ya comencé a buscar editoriales que trabajaran conmigo, ¿entendés? Que me apoyaran en este tipo de trabajos publicitarios. Entonces, yo qué sé. Y después los beneficios del libro, los beneficios del primer libro, creo que me alcanzó para una ración de pescadito frito en un bar de Triana, con mi mujer. Te puedo asegurar que me parecieron los calamares más ricos que me comí en toda mi vida. Pero bueno, después en función de eso uno comienza a crecer y a conocer un poco más el ambiente. Mira, aprovecho para leer esto que se nos ha quedado por aquí.
Evan Ledesma nos decía, ser buen escritor y ser famoso no es lo mismo. Germán le daba la razón. Silvia P. Martín nos decía, ese tipo de iniciativas enriquece muchísimo los textos. Ah, vale, se refiere al libro viajero. Eva nos decía, hay poetas famosos que me tiro de los pelos. Y bueno, esto ya lo has visto, lo de Editorial SG que nos ha dicho cuidado, en plan bromas. Y Sí. Vietnam Side. me recuerda Es una banda de metalcore de aquí de Sevilla que trabajo para ellos. Trabajo para ellos. ¿Para ellos o con ellos? Para ellos. Vale, pues nos decía eso, me recuerda esto al libro Pregúntale al polvo por la lucha y la dualidad de un escritor. Bueno, ese tipo de libros, o sea, yo no soy de recomendar lectura estadounidense, ¿vale? No por nada, pero creo que en Europa y en Sudamérica hay mucho mejor, ¿no? Discúlpame por lo que estoy diciendo, es mi punto de vista. Pero Fante y Bukowski, bueno, Bukowski era alemán, entonces por ahí un poco zafo, y era fanático de Lorca. Y Fante era un enloquecido también de la literatura española. Y esos son los que comenzaron a ser llamados poetas malditos, porque escribían la verdad, o sea, escribían la realidad de lo que es ser un escritor. Muchas veces, ser un escritor da asco, ¿vale? Porque, a ver, entiéndanme lo que digo. Por ejemplo, trabajo para Vietnam Sign, ¿no? Trabajo con ellos. Son una banda de rock, una banda de metal. Los ayudo con el tema de la prensa y demás. Pero cuando los veo que ensayan, son 4 o 5, son 5. Ahora se me van a enojar también los pibes. Que están juntos, que comparten las ideas, que se apoyan, que van. El escritor está siempre solo. El escritor está solo. ¿Vale? Tiene su pequeño momento de gloria o de fama en la presentación de un libro o cuando alguien viene y se lo reconoce, pero después, cuando vos te sentás a escribir, cuando tenés una idea, necesitas la soledad. ¿Me entendés? Y cuando yo era chico, tenía algún amigo que también escribía y me decía, uy, venite a casa que salió el disco nuevo de tal banda, vale. Pero nunca me decía, venite a casa a leer el libro nuevo de Cortázar que me compré. No, uno se esforzaba en robarle el libro al otro, ¿me entendés? Pero, entonces, por eso creo que el escritor tiene... Aparte, por ejemplo, un pintor trabaja solo, ¿vale? Pero termina de pintar y lo cuelga y lo muestra. Y ve en la cara de la gente el reflejo, lo que genera, ¿vale? El escritor termina de escribir el libro, si una editorial le parece bien y le viene bien o entiende el concepto, lo publica, lo presenta, y después hasta que no viene unos meses después y te dice, me gustó tal poema, ¿vale? Y cuando viene alguien y me dice, ¿se acuerda del poema por la situación? Yo me siento increíblemente bien, ¿entendés? Entonces, por eso digo lo de ponerse la piel de Cromo Vanadio y no rendirse, escuchar las críticas hasta ahí, ¿vale? Cuidado con las críticas, escucharlas con cuidado, que no te hagan mella en el alma, ¿vale? Y mucho menos de las editoriales. Perfecto, compañero, pues nos quedan 2 minutos de directo. Tienes una especie de forma de hipnotizarme, porque se me pasa rapidísimo la hora contigo. Aprovecho y te digo, vale, sí, Francisco Santos, Paco nos decía que lleva los rechazos con vino. Desma, hay editoriales que tienen mucho arte para mandarte a pastar. Silvia Martín te decía, bravo por ese pescadito. Y la soledad del escritor, qué idea más poética, te decía Germán Vega. Sí. Uno se la hace así al final, y está bien. Mirá, 2 cosas, yo tengo más actividad en Facebook, ¿vale? Si me buscan como Sebas Abdala, Ríos Blancos, Libros Negros, ahí está todo mi material, Das Panta, es el Instagram. Y si alguien quiere, como el primer libro de poesía está descatalogado, ¿vale? Mi primer libro de poesía, si alguien lo quiere, que me envíe un mensaje y se lo envío por PDF hasta que sepa, porque esto no se va a reeditar por mucho tiempo. Así que, ¿vale? O hay muchas cosas en lenguas de fuego también escritas. Pues muy bien, compañero. Volverte a invitar siempre que quieras charlar, ¿vale? Ya te digo, tu propuesta me encantó y de hecho aquí estamos de nuevo. Y darte las gracias por todos los consejos. Decirte que me debes un par de hojas de la agenda, ¿vale? Que las he gastado con los consejos. Nos vemos en la viña el 2 de mayo. Perfecto, compañero. Pues un saludo enorme y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.